terrorista, dos terroristas se balanceaban sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a un camarada. Buenos días, mi nombre es Luis James Huacapuma Girón y estudio la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. Hola, mi nombre es César, tengo 18 años, estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica y soy de UPC. Mi nombre es Juno Leiten Cabrera, tengo 19 años de edad y estoy cursando la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. Hola, me llamo Jennifer Cancino, tengo 19 años y estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Ian Arrega Carpio, tengo 18 años y estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Entre los años 1980 y 2000, el Perú vivió una de las peores épocas de toda su historia. Fue entre estos años que se desarrolló el terrorismo y se dio el conflicto armado interno. No solo generó pérdidas económicas terribles, también sembró el miedo y causó la muerte de muchos peruanos, especialmente al interior del país. Son ellos quienes sufrieron en gran parte el embate de este mal. Actualmente, muchos de los relatos y testimonios de estas víctimas se encuentran plasmados en el informe final de la CBR, permitiéndonos así conocer un poco más acerca de lo vivido en estas épocas y del gran daño que se causó a todos los peruanos. Como causas del conflicto armado interno, tenemos, acorde al video de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, tenemos el centralismo limeño, el cual explica muchas cuestiones como la migración, los problemas de discriminación, racismo y exclusión social que se da en esta ciudad, porque había muchos líos con el tema de los indígenas, no se les reconocía muchas cosas, había también cuestiones de pobreza en las otras partes del país, abandono del campo debido a sus políticas del Estado que eran de la reforma agraria, que en algunos casos favorecía, en otros perjudicaba. Y esa era una de las cuestiones. La segunda sería la falla de la reforma educativa y que muchos alumnos lo vieron como una oportunidad de poder salir adelante y ser alguien mejor en la vida. Y lastimosamente todo esto se fue para mal y Sendero Luminoso encontró una base sencilla de decir, bueno, si yo les inculco a ellos, ellos van a tener educación, pero puedo implantar mi ideología. Y esas cuestiones yo diría que serían las causas de este conflicto armado interno. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emertista, En esta parte del video vengo a contarles sobre el testimonio de Luz Yangali. Luz Yangali nos cuenta el asesinato de su padre, Víctor Raúl Yangali Castro, alcalde de Huanta, Ayacucho. Y bien, el hecho ocurrió el 1 de diciembre de 1987, teniendo como autores a miembros de Sendero Luminoso. Después de ser reelegido Víctor Raúl como alcalde, Sendero Luminoso ha estado mandando diversas amenazas a Víctor Raúl, diciéndole que dejara el puesto, pues Víctor Raúl se negaba. Ya en esa fecha, el 1 de diciembre de 1987, Sendero Luminoso ubicó a Víctor Raúl junto a su esposa en un mercado y decidieron acribillarlos. La esposa salió gravemente herida, pero lamentablemente Víctor Raúl no sobrevivió a los disparos y falleció. Este testimonio es el del señor Pascual Romaina, el cual se encuentra dentro del lugar de la memoria. Y bueno, lo que nos narra es que este es un joven en ese entonces, que era buen hijo, deportista, con un grupo de amigos de secundaria que se llevaban bien. Y ellos tienen la osadía de volverse militares, porque uno se metía y los cuatro lo hicieron por la amistad. Y bueno, ellos los entrenaban en este entonces para combatir contra Sendero Luminoso, el MRTA, y les instruían de manera muy agresiva, yo lo diría, porque les disparaban balas de verdad, lanzaban explosivos y así. Y bueno, en uno de sus enfrentamientos con Sendero, él nos comenta de que él no disparaba, era una persona que tenía mucho miedo a las armas, y poco a poco ya en el primer enfrentamiento pues acaba las cosas y sus amigos le enseñan a tener coraje metiéndole pólvora en la boca, y ahí ya
el enfrentamiento siguiente aprende a disparar y cosas así. Su encuentro más fuerte con esta situación del terrorismo fue en la carretera, cuando él estaba ahí en el vehículo militar con sus aliados, y los paran tres militares que están en la carretera, y él empieza a sospechar porque ellos usaban calzado distinto al de los militares, pese a que estos tenían la misma ropa. Él se bajó y empezaron ahí a darse ráfagas de disparos, y lastimosamente había una bomba de suelo que le hizo perder la pierna. Él empezó a estar atento así, tratando de ver qué pasaba, y se dio cuenta que los disparos venían de un lado y de este lado, y como él era lanzador RPG, empezó a lanzarlo y bueno, al final se desmaya. Luego de un año por fin recuerda su nombre, se va a ver a su mamá de Quitos, que es donde él vive, se casa con una de sus compañeras de colegio, donde tiene 4 hijos, y bueno, este señor superó todo esto volviéndose una persona que realiza prótesis, pero no para la gente del ejército, de las Fuerzas Armadas, sino para la gente civil que tiene pocos recursos, y al igual que él, que es discapacitado, él también los apoya, digamos, con precios asequibles y así. Testimonio de Roger Pinchi Vázquez, un ex profesor. Roger, junto a su hermano Luis Alberto, más conocido como François, un ex peluquero, fueron víctimas del MRTA durante los años 90 por su orientación sexual. Ya siendo profesor, trabajó en distintos pueblos donde llegó el MRTA, y comenta que muchos de estos niños, desde el primer grado de primaria, ya eran forzados a manipular las armas y crecieron viendo asesinatos y todo este episodio del MRTA. Muchos de ellos estaban atemorizados por los grupos que existían, estos eran los terroristas, el MRTA y los militares. En el año 90, Roger decide viajar a Tocache siendo homosexual, pero cuando llega se topa con la realidad de que ahí también estaba el grupo de MRTA y los terroristas, el ejército, por lo que nuevamente decide ocultar su orientación sexual y realizar una vida normal. Busca a su pareja para no ser asesinado por este grupo. Él considera que en ese tiempo era vida de nadie, ya que las leyes no se respetaban. Un día cualquiera, Roger se dirige a su centro de trabajo y fue secuestrado por el grupo MRTA durante 8 días, donde fue torturado y violado. Después se dan cuenta que él no era la persona que estaban buscando. Después de esto, Roger fue liberado y llama a su hermano a contarle que se debe cuidar y proteger porque lo estaban buscando, porque lo iban a matar, a lo que su hermano no le cree y comenta que no podrían hacer eso porque él estaba pagando por su vida. Se podría decir que él estaba siendo extorsionado por este grupo, pero no. Entonces Roger decide viajar a la ciudad de Lima y su hermano justo ese día fue asesinado. Lo llevaron a una chacra donde había un corral de cerdos y lo mataron con 5 disparos. Finalmente, cuando termina todo esto del MRTA, Roger decide regresar a la ciudad de Tarapoto para retomar su vida. Ya se sentía libre, mantuvo su orientación sexual, ayudó a su mamá y abrió su peluquería. Y ahí estuvo con su madre hasta que su madre falleció. Ya pasando los años, Roger decide que se debió hacer justicia por todo lo que había vivido. Entonces decide hablar y dar su testimonio frente a cámaras sobre este grupo que fue el MRTA. En el Guayaga se balanceaba sobre una torre derrumbada. Luego de haber escuchado los testimonios y conocer un poco más de lo que se vivía en ese entonces, logramos obtener conclusiones grupales del por qué se dio este conflicto en el país. Obtuvimos 3 conclusiones. En primer lugar, y sin duda, las pésimas políticas educativas que en ese entonces tenía el país permitieron que cada vez más jóvenes, especialmente estudiantes,
se volviesen adeptos a este tipo de ideologías izquierdistas. En segundo lugar, tenemos el excesivo centralismo limeño, que, acompañado a estos tiempos de crisis, tiempos de aquel entonces, pues nos da una realidad nacional terrible, que si de por sí en Lima se vivía mal, en el interior del país y la selva las condiciones de vida eran terribles. Y por último, tendríamos la búsqueda, evidentemente a la fuerza, de imponer un Estado socialista, un gobierno que pues supuestamente mejoraría la calidad de vida de aquel entonces, de todos los peruanos.